On the third day of the 92nd WBA Annual Convention, en el tercer día de la Convención Anual número 92 de la Asociación Mundial de Boxeo, it's time for the medical seminar. Es el momento del seminario médico. Dr. Calvin Inalsingh from Trinidad and Tobago is the medical director of WBA. El Dr. Calvin Inalsingh de Trinidad y Tobago es el director médico de la Asociación Mundial de Boxeo. Doctor, welcome to WBA News. Tell us about the seminar. How many doctors are going to be exposing today? ¿Cuántos médicos van a estar exponiendo en el día de hoy? And which are going to be the most important topics? ¿Cuáles van a ser los temas más importantes a tratar hoy? We are representing the seminar with 4 doctors. We have been presenting this seminar for many years. Quite started in the 80s, and we've grown to this period where boxing takes importance in the world of sports, and the medical aspect of boxing is very important. Ok, son 4 los doctores que van a estar exponiendo en este seminario. El doctor Calvin Inalsingh tiene la experiencia de muchos años, desde la década de los 80, de estar presentando importantes temas en los seminarios de la AMB, y obviamente pues el tema médico es uno de los principales o de las principales preocupaciones en un deporte de contacto como lo es el boxeo, doctor. We will be presenting exercise and stretching by Dr. Molina. El doctor Benjamín Molina es el que está exponiendo en este momento aspectos de ejercicios de calentamiento y estiramiento previo a las competencias. And from Shivana Inalsingh, she will be presenting engaging the mind, body, spirit in sport. Así es, esa coordinación de mente y cuerpo en el deporte es un tema importante también que va a ser expuesto por la doctora Shivana Inalsingh. And Dr. Joseph Estwanik, he will be presenting women in boxing and the Global Ringside Physician Certification Program. This is a new program which will be generated all over the world, where doctors can sit an exam and get a license to practice as a ringside physician. Okay, el doctor Joseph Estwanik de los Estados Unidos va a estar exponiendo sobre otro tema también de mucha actualidad, como lo es las mujeres en el deporte del boxeo. Doctor, are you going to close the exposures today with another important topic also? Yes, I am going to present enhancing performance without drugs. This is a very important problem in the world of sports. Everybody wants to enhance their performance, and they only use drugs to enhance. But with sports medicine, you can enhance performance, which uses the physiology of the body to improve itself. Okay, el propio director médico de la Asociación Mundial de Boxeo, el doctor Calvin Inalsingh, va a exponer sobre un tema muy importante, que es la forma de mejorar el rendimiento en este deporte sin utilizar drogas, utilizando otro tipo de estrategias, otro tipo de tácticas que no involucren sustancias prohibidas. Doctor, how many members of WBA are going to be assisting? 4 members. 4 doctors. Yes. How many officials and members of the WBA family you expect to participate as an audience to the exposition? We will have most likely over 75 people, Okay. Más de 75 personas que asisten a esta convención han mostrado su interés de participar en el seminario médico. Es el tercer día de la convención número 92 de la Asociación Mundial de Boxeo. Thank you very much, doctor. Thank you very much. Y esa caminata dura de 5 a 10 minutos. Esa es una caminata rápida al hombro izquierdo. Luego pasamos del cuello, pasamos al pecho. Exactamente. Esa es la mejor manera de hacer ese ejercicio. El codo con el brazo derecho lo baja. Con cadera y glúteo se hace de la siguiente manera. Los cuádriceps lo puedes hacer cuádriceps. Y vuelvo a repetirlo, esto no es solamente de los atletas, esto es para todos nosotros. Sí, es muy bueno porque realmente todos nosotros formamos parte de un grupo de músculos, de huesos, de tendones y ligamentos, y es la población en general. No solamente eso es para deportistas, sino también para la masa laboral, y realmente los que vivimos en este ambiente donde tenemos muy mala postura, tenemos un sobreesfuerzo físico y un estrés totalmente que nos lleva y nos va moviendo en un sentido que deberíamos pensarlo, recapacitarlo y hacer ejercicio para evitarlo.
screen how much more efficient. Prayer for some people is very effective. Boxers reflect poor fitness or inadequate fitness. Meditation is not necessarily. So the next time you think of something and go, I can't do it. Brain health foods, omega-3s, eggs, green teas. I think we've not addressed this area in boxing because we've always thought of it as separate, and that boxing is just something that's physical and mental. But I think it's important that at this stage that we start recognizing the value that having this integration of body, mind and spirit. Okay, dice que en el boxeo siempre se ha tomado en cuenta lo físico, obviamente, también lo mental, pero es importante ya en esta etapa reconocer la importancia de incluir e integrar lo físico, lo mental y también lo espiritual. ¿Algo más? Yes. If we look at this triad, by identifying, we see that in integration. How we interact with the rest of the world, inside and outside of the ring, really is this balance of these three things, three aspects. Esa integración de estos tres aspectos, mental, físico y espiritual, nos va a dar un resultado positivo, no solamente dentro, sino también fuera del ring. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you. Most of those poles, of course, had to spar and were sparring with men in the gym. So I was at a men's championship, and they came to us, USA Boxing came to us and said, we have to have rules for women boxing. The hardcore boxing coaches, all of a sudden, when they started working with their new athletes, within a matter of 4 years from that, actually had world championships in 2001. So they were dedicating their life and their spirit to the sport. Well, I wanted to state in the end that the big news about women's boxing is that there is no big news. Dice que las grandes noticias que hay acerca del boxeo femenino es que precisamente no hay grandes noticias, no hay grandes descubrimientos nuevos acerca de este deporte en particular en su versión femenina. The experience about increasing the activity of women in boxing, el hecho de que la actividad de las mujeres en el boxeo se esté incrementando año tras año, demands also a bigger amount of knowledge from doctors and people involved in boxing also. I do believe that the sophistication of the sport, which is involving for the athletes, should also be evolving for the doctors. So we should have, in addition to sports medicine specialty, we should now have ringside medicine specialty. Tiene el hecho de que la actividad se está incrementando para los atletas, también pues involucra un desarrollo por parte no solamente de los doctores, sino como Leo lo dice, de los doctores del ring, porque hay una gran diferencia entre ser médico del deporte en otro deporte y ser médico del boxeo en particular. You establish a big difference between being a sports doctor for another sport and for boxing itself. Just as difficult as taking a soccer, football referee, or basketball referee and ask them to come into the ring and be a good boxing referee. Así es, dice que la diferencia es tal como si lleváramos a un árbitro de fútbol o de baloncesto o de otro deporte y lo pusiéramos en el centro del ring a ser árbitro de una pelea de boxeo. Eso mismo sucede con los médicos, por buenos que sean, trasladarlos de un deporte a otro sería cambiarlos de su ambiente natural, así que eso requiere pues especialización por parte de los doctores y la gente que tiene que ver con el boxeo en los temas de este deporte y muy en particular en el boxeo femenino, que fue el tema de la charla del doctor Estwanik esta mañana. Thank you very much. The doctor will prescribe a steroid for you. Simply put, it is basically a method used to increase the number of red blood cells in the body. Sometimes athletes may need to take a banned substance for a legitimate purpose. The human growth hormone is a hormone that is naturally produced in the body. You can find a way to cheat. The Russian athlete got hold of this drug and will help them and made them help. Yes, there are many options which I spoke about,
And if athletes use these options, they will benefit from it. So I think athletes should try to do things the correct way. Dice que los atletas tienen que tratar de hacer las cosas de la manera correcta y, como dejó claro en su charla, hay otras opciones que no sea el uso de drogas para tratar de mejorar ese rendimiento atlético. Hacerlo de la forma correcta y primero hay que tener el conocimiento. Tell us something briefly about the options instead of using drugs. Que nos diga algo muy brevemente acerca de las opciones que hay en lugar de utilizar las drogas. Well, for instance, if you can increase your glycogen in your muscles, that's one way to increase the glycogen in the muscles. Así que hay formas de aumentar el glicógeno en sus músculos. Esa es una forma natural que se puede lograr sin utilizar las drogas. It is understood that if you are going to run a marathon race, you need a lot of energy. The energy is stored in the muscles and also in the liver. Dice que si usted va a correr, por ejemplo, un maratón, usted necesita mucha energía. ¿Dónde tiene almacenada esa energía? Pues en sus músculos y también en el hígado. So 1 week before, it is advised that 1 week before the event, you will do exercise to deplete the muscles of glycogen. Así que una semana antes de la competencia en sí, usted tiene que tratar de ver cómo le suministra ese glicógeno a sus músculos para almacenarlo allí. When you deplete the muscles of glycogen, you also would do exercise to make sure that there's no glycogen in the muscles. Those first 3 days. After the 3 days, then you do the opposite. You eat lots of glycogen foods and you don't do too much exercise. Así es, una semana antes se trata de reducir el nivel del glicógeno en los músculos y ya faltando 3 días para la competencia, entonces se hace todo lo contrario, se ingieren alimentos que permitan entonces suplir ese glicógeno a los músculos para tenerlo almacenado para la competencia. Es decir, 10 días antes se come diferente, se trata de reducir ese nivel y se aumenta faltando 3 días para la competencia. With this method, you would make the muscles absorb more glycogen. So it means that the muscles swell with glycogen. You have extra energy to go the long distance. Con ese método, por ejemplo, para los maratonistas se consigue tener la energía, ese glicógeno que les da esa oportunidad de tener ese esfuerzo extra para la competencia exigente. Thank you, Dr. Inalsingh, for this brief explanation of the methods and options that the athletes have to increase their development without using drugs. Este es solo un ejemplo de los métodos que ha explicado el doctor Inalsingh en su charla a los médicos y a todo el personal oficial de la Asociación Mundial de Boxeo en esta convención para que los atletas traten de buscar otra forma de rendir más. Fueron varios los métodos explicados por el doctor Inalsingh. Siguen las charlas interesantes para todo el personal que tiene que ver con la Asociación Mundial de Boxeo, tratando de mejorar eso que es la seguridad de los atletas sobre el ring.